continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Qué bueno, mis queridos hermanos, que hoy, domingo 14 del mes de junio, pues estamos aquí en la casa de Dios, aunque con un número limitado, pero damos las gracias al Señor porque nos ha permitido ver su rostro en esta mañana, así para adorar a nuestro Dios. De verdad, nuestro Dios ha sido muy bueno y Él nos va a ayudar en toda esta trayectoria. Pidamos la ayuda de nuestro Dios, mis hermanos, y vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Dios Todopoderoso, porque estamos aquí en esta mañana. Gracias por este número, Señor, de hermanos que tenemos aquí. Gracias porque es una bendición poder estar en tu casa para así, Señor, cantar, adorarte. Permítenos meditar en esta mañana, oh Señor, en todos los cánticos que vamos a cantar. Permítenos adorarte con libertad. Gracias porque tú has sido bueno, Dios, porque nos vas a ayudar en toda esta trayectoria, Dios, porque hasta aquí tú nos has traído. Oramos por el mensaje de tu palabra, que tú, Padre, puedas utilizar tu predicador, que tú utilices tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, que tu palabra pueda transformarnos y pueda, Señor, cambiar nuestras vidas. Gracias te damos, porque ellas son nuestro sostén, nuestra guía. Te adoramos, Jesús, y te bendecimos. En tu poderoso nombre lo rogamos. Amén. Mis queridos hermanos, vamos a cantar un hermoso coro que antes, como antes de costumbre, cantábamos: entraré por sus puertas, entraré por sus puertas con cantos de loor. Decimos todos juntos: entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza, y diré ese día que hizo el Señor, me gozaré, alegraré en él. Yo le alabaré, yo le alabaré, me gozaré, alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré, alegraré en él. Amén. Nos alegraremos en él, adorándole, cantando hacia su santo nombre. Todos juntos adoramos en esta mañana a ese Rey exaltado. Por eso cantamos en esta mañana: Rey exaltado. Así que canta tu Dios en esta mañana, hermano. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, mi amado. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. El Señor por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. ¿Quiénes se gozan por estar aquí en esta mañana una vez más adorando a nuestro Señor? De verdad que es un privilegio poder adorar a nuestro Señor. Y hermanos, de verdad que no es lo mismo adorar al Señor desde una pantalla que adorar a nuestro Dios desde el templo, desde los atrios del Señor. De verdad que eso es una bendición, y cada uno de nosotros, yo sé que anhelábamos volvernos a reunir. Amén. Así que vamos a seguir adorando a nuestro buen Dios y Salvador Jesús. Y cantemos el himno Dulce Comunión. Gozamos de dulce comunión también cuando estamos en la casa del Señor adorando. Dulce
Comunión con nuestro Señor. De verdad que es una bendición poder adorarle. Seguimos cantando y adorando al Señor, y mis queridos hermanos, adore a tu Dios en esta mañana, porque de verdad que nuestro Dios ha sido muy bueno. Su grandeza es incomprensible. Así que su iglesia sigue adorándole y cantamos alabar al gran Rey. Nuestra
adorando a nuestro Señor y la verdad es que la iglesia está llamada a estar firme y a seguir hacia adelante, sin importar las circunstancias en las que nos encontremos. Estamos con el Señor y Él es quien tiene el control de nuestra barca. Cantemos, hermanos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Así es, tronos y coronas pueden perecer. De Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Él prometió, hermanos, que va a volver. Él prometió que va a volver y prometió que nos guardará de todo mal de este mundo. Amén. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Darlene Castillo para que pase por aquí y continúe con el resto de la programación. Hermanos, Dios le continúe bendiciendo. Bueno, hermanos, Dios le bendiga. Qué bendición el poder estar aquí en esta mañana, adorando al Señor. Y qué bueno poder reunirnos hoy, primer domingo de culto presencial. Hacía ya, ¿cuántos meses? 2 meses casi, ¿verdad? 2 meses y pico que no nos congregamos aquí de manera presencial. Sin embargo, por la gracia de Dios, por su misericordia, el día de hoy estamos aquí. Amén. Y bueno, digamos que podemos estar aquí
Y el propósito de hoy, hermanos, como les había comentado, era hoy realmente tener como un culto de prueba para ver más o menos todos los fallos que tenemos. Ya ahí, por ejemplo, le faltó ponerle la funda al micrófono, número 1, soy el que siempre pone el micrófono, hermano Edward, y Edward es el responsable de que vaya de ponerse. Y hay un par de cositas que iremos tomando en cuenta. Ya yo tengo 7 cositas que hay que tomar en cuenta para la semana que viene. Por eso decidimos hacerlo con 25, para que ya la semana que viene, cuando tengamos ya 52 personas aquí dentro, podamos tomar las consideraciones adecuadas. Algo que también me faltó esta vez, que te lo he dicho. Sí. Pero son cositas que iremos mejorando, ¿verdad? Iremos mejorando. Bueno, entonces, mis hermanos, recordar que hoy tendremos nuestro primer culto presencial, ¿verdad? Pero el domingo que viene ya tendremos un culto con más hermanos. Recuerden que todos igual tienen que apuntarse con el hermana Rosana, ya que el hermana Rosana es la que tiene como listado. Recordemos que en este tiempo, recuerden que cada sábado, o el día anterior, según la posibilidad de los hermanos, el templo será limpiado y será desinfectado. Bien, el jueves aquí se hizo una limpieza, donde se limpió todo con mucho base y todo eso, y el propósito es mantener esa misma forma todo este tiempo, ya que los virus no se ven. Eso no se ve, pero al final está ahí. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Si ustedes se fijan, todos nosotros tenemos mascarillas aquí dentro. Si nos mantenemos con la mascarilla bien puesta, no hay ningún tipo de problema. Sí, solamente no se la quiten. En los bancos de las esquinas, lo correcto es sentarse separado, en extremo y extremo, poner los bultos o la Biblia en el medio, separados. A no ser que usted, digamos, venga con alguien que vive en su casa. Ya usted, si vive en su casa, puede sentarse todo normal en el banco pegado. Pero el propósito es ese. Edward, por ejemplo, está muy mal sentado. Edward tiene que sentarse en el medio, al banco. Exacto. Sí, los que están en el medio, sentarse en el medio para estar más separados de los que están a los lados. Y que cuando alguien vaya caminando por el pasillo, tampoco pueda. Tiene que sentarse, los que están en el medio, tiene que sentarse en el medio. Los que están en el medio, sentarse en el medio. Y los que están en los laterales, sentarse separados, los más separados que puedan. Bien, esa es la forma que tenemos que tomar, porque por ejemplo, el hermano Epifani está mal sentado, tiene que sentarse a la esquina, a la esquina. Si alguien más viene, tiene que sentarse a la otra esquina. En el medio del banco nadie debe sentarse. Solamente se sientan en el medio los que están en los bancos del medio. ¿De acuerdo? Esa es como la forma. Esa es la forma que tenemos ideada, y por eso fue que decidimos hoy tener el culto así con pocas personas para poder ir implementando todo eso y que eso sea parte de nuestra costumbre en el corto plazo, hasta que ya digamos el tema del peligro por el contagio pase. Pero mientras tanto tenemos que mantener eso así de esa forma. ¿De acuerdo? El hermano Marisa, por ejemplo, puede echar su chismo para acá, para la esquina. Ahí. ¿De acuerdo? Entonces todos tenemos que estar siempre hablando por eso. El hermano Jeremy está mal sentada, tiene que sentarse para la esquina. Y si alguien quiere sentarse con usted, no puede sentarse si usted está en el medio. Entonces son cositas que tenemos que ir trabajando. Hermanos, recordemos seguir orando por orar los unos por los otros, para que el Señor nos siga fortaleciendo, nos siga guardando, nos siga cuidando. En el caso de las ofrendas ustedes saben que siempre las recogemos en el alfolí, aquí adelante, ¿cierto? Pero eso implica que todo el mundo se pare y todo el mundo venga y se adore aquí delante. Será diferente ahora, mientras tanto. Ahora la ofrenda la vamos a recoger en 2 vasijas y 2 hermanos irán caminando por el pasillo. Y ustedes, digamos ahí, ofrendarán. ¿De acuerdo? Digan, no tendrán que pararse para eso. El propósito es evitar, ¿verdad?, que haya mucho movimiento dentro de nosotros, y el culto trataremos siempre de durar 1 hora. Por eso vamos a tener un momento de oración, ya que son las 11, a fin de poder acabar ya 11:30, 11:40. ¿De acuerdo? Bien. Entonces siempre quien dirige tiene que empezar a las 10:30. Y después del culto de hoy vamos a tener una reunión, todos con los caballeros, todos vamos a tener una reunión para explicarles algunas cositas que tenemos que considerar para el domingo próximo. Vamos a hablar ahora sí por las ofrendas. Padre eterno, gracias te damos por tu gran amor y misericordia por esta noche. Gracias por tu bondad infinita. Rogamos, Señor, para que tú ahora, Padre, gracias te damos en primer lugar por darnos la bendición de poder dar para ti, la bendición de poder reunirnos, juntarnos. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, reunidos en esta mañana
Gracias por cada hermano, Señor, que tenía mucho tiempo que no veía. Gracias por verles bien, por verles en buen estado de salud. Gracias porque tú nos has guardado, Dios, hasta ahora. Rogamos, Señor, para que tú ahora, Padre, nos permitas darte de lo que tú nos has dado. Que tú recibas en olor grato nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y que esto sea, Señor, para la gloria y honra tuya. Te lo rogamos y presentamos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantamos todos, hermanos. Ofrenda al Señor porque Él es bueno. Ofrenda al Señor porque Él es bueno. Ofrenda al Señor porque Él es bueno. Ofrenda a su santo nombre. Demos al Señor lo que es suyo. Demos al Señor lo que es suyo. Demos al Señor lo que es suyo. Ofrenda a su santo nombre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Ofrenda a su santo nombre. Amén. Recordemos, hermanos, que el próximo domingo a las 10:30 ya tendremos un culto con más personas, sí, con otros hermanos, y recordándosle que hasta ahora y hasta nuevo aviso, los cultos siempre serán para personas, hermanos, ¿verdad?, menores a 60 años, que no tengan condiciones especiales de salud, y tampoco será para niños. Dalet, Jonathan, todavía se tienen que quedar en la casa. ¿De acuerdo? Hasta cierto aviso. Una vez ya podamos, tengamos esto un poco en nuestra cultura, en nuestra costumbre, podemos ya poder acoger a esos hermanos. Pero hasta ahora, a los hermanos siempre se les seguirá igualmente por WhatsApp, como hemos hecho, enviándole el mensaje de la palabra de Dios, enviándole el vínculo de YouTube para que puedan ver el mensaje que cargaremos en la plataforma. ¿De acuerdo? Todo esto con el propósito de mantener siempre la prudencia y el cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Vamos ahora, hermanos, así a pedirle a nuestro hermano Hendis que pase por acá para que tenga el mensaje de la palabra de Dios. Que Dios le continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Y es un placer volverles a ver reunidos como acostumbrábamos a hacer antes. No con todos los hermanos, pero es un comienzo. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Génesis. Génesis capítulo 16. A partir del verso 8. Génesis capítulo 16, a partir del verso 8. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 21 del libro de Génesis. Y vamos a estar hablando de la promesa de Dios. Las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero vamos a iniciar con el capítulo 16, verso 8. Dice la palabra de Dios. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sara, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que ha concebido y dará a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos
habitará. Verso 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Vamos a tener un tiempo de oración. Dios poderoso, Padre Santo, te doy gracias por este día. Gracias porque tú has permitido que estemos aquí en tu casa. Gracias porque tú has permitido, Dios Todopoderoso, que una vez más estemos reunidos. Te ruego de manera especial que tú añadas bendición a tu palabra, que tu poderoso y santo Espíritu sea quien dirija todo en esta mañana, Señor. Te ruego de manera especial por aquellos hermanos, Dios, que quizás tienen algún tipo de complicación, para que estos hermanos puedan ver tu providencia, para que estos hermanos puedan ver tu mano en su vida. Te ruego de manera especial que tu poderoso y santo Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, nosotros podemos ver a Agar, la sierva de Sarai, esposa de Abraham, que huyó de su señora. Dios le había hecho una promesa a Sara y a Abraham de que le iba a dar un hijo. Pero Sara y Abraham quisieron darle una ayudita a Dios para que esa promesa sea cumplida. Y a raíz de esto, Sara le dio a su sierva a Abraham para que Abraham se llegue a ella y tenga el hijo con ella. Y luego que la esclava salió embarazada, Agar miraba con desprecio a su señora. Por lo tanto, Sara tomó medidas, y esas medidas no eran favorables para Agar. Y Agar no aguantó más y se fue de la casa de su señora. Y el ángel de Jehová se la encuentra y le pregunta que a dónde iba, que de dónde venía y a dónde iba. Y ella le dice lo que estaba pasando. Ella le dice que huyó de casa de su señora, no aguantaba más y huyó de casa de su señora. El ángel le dice que vuelva a la casa de su señora y que sea sumisa a la mano de Sara. Y ahí el ángel de Jehová comienza a hacerle promesa. Le prometió que iba a multiplicar su descendencia, que su descendencia iba a ser tan grande que no iba a ser posible que su descendencia sea contada. Y acerca de su hijo, le dio promesa que él iba a habitar delante de sus hermanos. Y ella, creyendo a esas promesas que Dios le había hecho, ella se volvió a donde su señora, se volvió hacia donde Sara, donde ella había salido. Y así pasó el tiempo. Yo quiero que nosotros ahora vayamos al capítulo 21 del libro de Génesis. Capítulo 21 del libro de Génesis. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a luz un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara,
Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac. ¿De cuánto año era Abraham? Abraham era de 100. Yo quiero que ustedes guarden en su mente el capítulo 16 que acabamos de leer y usted vaya sacando una conclusión, y luego vamos a ver en base a la conclusión que usted ha sacado, vamos a ver más adelante cómo se desarrolla la historia. Así que vaya analizando. Lo primero que nos muestra el capítulo 21 es el cumplimiento de la promesa de Dios. El cumplimiento de la promesa de Dios. Sara recibe la promesa que Dios le había prometido. Las promesas de Dios tienen un tiempo de espera. Las promesas de Dios tienen un tiempo de espera. Nosotros tenemos promesas de parte de Dios, y una de esas muchas promesas es que Dios ha prometido que Él siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sin importar lo que esté pasando, Dios ha prometido que estará con nosotros. Dios ha prometido que nos guardará. Hay muchas promesas. Quizás Dios le ha hecho promesas personales a cada uno de ustedes, pero el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios tienen un tiempo de espera. Pero en ese tiempo de espera nosotros podemos estar seguros de que la palabra de Dios se va a cumplir, de que la promesa de Dios se va a cumplir tal y como Él la ha dicho. Tal y como Él la ha dicho, se cumplirá la promesa, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hombre para mentir. Podemos estar seguros de que vamos a recibir la promesa de parte de Dios. Lo único que tenemos que hacer para recibir la promesa de parte de Dios es perseverar. Leemos el verso 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Hermanos, ¿Dios alguna vez ha fallado a su promesa? ¿O Dios alguna vez ha fallado a su palabra? No, de ninguna manera. Dios nunca falla. Quizás usted piense que la promesa de Dios se tarda. A veces nosotros no vemos el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestras vidas y decimos, ¿será que Dios me ha olvidado? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Muchas veces nos hacemos esa pregunta. Pero lo que pasa con esto es que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios no está sujeto al tiempo nuestro. Nosotros estamos sujetos al tiempo que Dios tiene determinado para que se cumpla la promesa que Él ha dicho. Para que se cumpla la promesa o bendición que Él ha dicho. Dios no tarda. Dios no tarda en cuanto a las promesas que Él ha hecho. Las promesas de Dios llegarán en el tiempo que Dios tiene determinado. Llegarán en el tiempo que Dios tiene determinado. Y sigue diciendo, y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho,
y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Abraham, cuando le nació Isaac. ¿Cuántos años duró Abraham para recibir esa promesa? 25 años. La promesa fue dada cuando él tenía 75. Y cuando él cumplió 100 años, la promesa llegó. Esa promesa llegó tarde. ¿Llegó tarde esa promesa? No. Esa promesa llegó en el tiempo que Dios tenía determinado que llegara. Pero cuando llegan las promesas que nosotros tanto esperamos, o llega esa bendición que nosotros le pedimos a Dios día y noche, llega la alegría a nuestras vidas cuando nosotros vemos cumplir esa promesa de parte de Dios en nosotros. Versos 6 y 8 hasta el 8. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijere a Abraham que Sara habría de dar de mamar a su hijo? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue detestado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue detestado Isaac. Aquí vemos el tiempo de la espera. Parece que se le olvidó, porque ahora lo que hay es regocijo. Ahora lo que hay es gozo en esa casa. Ahora lo que hay es felicidad. Todo está marchando perfectamente bien al momento de recibir la promesa. Pero usted sabía que Dios no necesita ayuda de parte nuestra para Él cumplir su propósito. Que cuando nosotros queremos ayudar a Dios en el cumplimiento de su promesa, viene gran aflicción a nuestra vida. Y las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias. ¿Tienen consecuencia mala o tienen consecuencia buena? Pero hay consecuencia por las decisiones tomadas. Cuando nosotros tomamos la decisión de nosotros ayudar a Dios a que cumpla su propósito, lo que viene a nuestra vida es aflicción. Viene aflicción de espíritu a nuestras vidas. ¿Qué pasa con Sara? Todo era felicidad, todo era gozo, pero hay un detalle que ocurre en el mismo capítulo. Todo a raíz de la pequeña ayuda que Sara y Abraham quisieron darle a Dios para ver cumplida esa promesa. Todo porque ellos decidieron actuar y no dejar que Dios actuara primero. Versículo 9. Dice la palabra de Dios: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de Isaac. Se burlaba de Isaac. De su hijo Isaac. Se burlaba de su hijo Isaac. Porque el hijo de esta sierva no ha de heredar. Leo de nuevo. Así que vio Sara que el hijo de Agar,
la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? Aquí comienza una desunión entre la familia. La familia comienza a desunirse. Comienza a haber problemas en la familia a causa de Ismael. Ismael se burlaba de Isaac. Yo quiero que nosotros vayamos al libro de Gálatas, capítulo 4, verso 29. No era que él se reía de él, había algo más profundo, por la cual llevó a Sara a tomar la determinación de que estos dos no podían estar juntos. Dice Gálatas, capítulo 4, verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora nosotros. Aquí Pablo está haciendo una alegoría. Entonces, lo que nos muestra aquí es que Isaac vivía en constante asedio. Ismael perseguía constantemente a Isaac. Lo perseguía constantemente. ¿De qué manera? La Biblia no da detalles sobre eso. Pero a Sara le pareció muy mal lo que estaba pasando. Las persecuciones no eran buenas. Las persecuciones de parte de Ismael hacia Isaac. Porque Sara se vio en la determinación de expulsar al hijo de la esclava, a expulsar al hijo de la esclava con su madre. Y esto, ¿cómo tomó Abraham la noticia? Esto le causó aflicción a Abraham. Antes, Sara estaba siendo afligida porque la esclava la miraba con desprecio. Causó esa pequeña ayuda que ellos le brindaron a Dios para que cumplieran la promesa, aflicción antes y después de la bendición. Antes y después de la bendición. Ahora Abraham tiene el dilema de que su esposa no quiere que su hijo viva con su hermano. Aquí está Abraham entre la espada y la pared. Recuerden que Ismael era tan hijo de Isaac, era tan hijo de Abraham como lo era Isaac. Él era su padre y era ya un adolescente. Tenía muchos años en la casa de sus padres y Abraham lo quería. Estaban apegados, habían creado un lazo de padre a hijo, pero ahora tenía que tomar la triste decisión de echar a su hijo fuera de la casa. Y miren algo importante, que Dios también estaba de acuerdo con que el hijo de ella saliera. Entonces dijo Dios a Abraham: ¿no te parezca grave expulsar el muchacho y a tu sierva? En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada
descendencia. En Isaac era que le iba a ser llamada descendencia a Abraham, no en quién, en Ismael, no en Ismael. La descendencia le iba a ser contada, la descendencia según la promesa le iba a ser tomada por parte de Isaac, su hijo. Entonces Dios le dice a Abraham que no tuviera temor, que expulsara al niño y a su madre. Pero antes de Dios le había hecho una promesa. El verso 13, Dios le dice en el verso 13, también también del hijo de la sierva haré una gran nación, porque es tu descendente. Dios le había prometido que él estaría con ese muchacho. Dios no desamparó al muchacho. Dios estaba con el muchacho. Y Dios le había dicho a Abraham que no tuviera temor, que Dios le iba a proteger ese niño. Y entonces Abraham accedió, porque recuerden que Abraham confiaba en quién, en Dios, como debemos confiar cada uno de nosotros, y debemos obedecer ciegamente la voz de Dios. Abraham inmediatamente puso mano a la obra. Nos sigue diciendo, nos dice el verso 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su lomo, y le entregó al muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Todos nosotros aquí conocemos lo que es un desierto, ¿cierto? Si no, aunque nosotros nunca hemos estado en un desierto físicamente, digo yo, no sé si algunos de los que están aquí han estado en el desierto de Sahara o en cualquier otro desierto, o de África. Aso. Bueno, está bien. Me entendí bien. Entonces, yo por lo menos conozco un desierto porque lo he visto en documentales, lo he visto en series y he visto que son muy calientes y hay mucha arena. Caliente y mucha arena. Y el frío de noche es azotador. Es fuerte el frío que hace en un desierto. De día calor y de noche frío. Yo quiero que usted, ahí mismo donde usted está sentado, usted proyecte un desierto en su mente. Cuando usted proyecte ese desierto en su mente, puede decir amén. Pero el desierto proyecta lo grande. ¿Me avisan? Ok. Ahora, en ese desierto pongan a una mujer y a su hijo. Me avisan cuando lo pongan. Lo pusieron. Quédense ahí. Imagínense, esta mujer está caminando. Esta mujer no tiene un lugar fijo, un lugar determinado o un propósito fijo en ese desierto. La palabra de Dios nos dice que esta mujer andaba errante en el desierto con su hijo detrás. ¿Qué usted cree que podía pasar? ¿Qué usted cree que podía pasarle a esta mujer sola con su hijo en el desierto? Cuando Abraham decide tomar la decisión de echarla afuera,
se termina la aflicción ¿de quién? De Sara. Y comienza la aflicción de Agar. Esta mujer andaba afligida caminando por el desierto. Esta mujer andaba sin rumbo. ¿Y sabe qué pasó? Versículo 15. Le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Caminaron tanto que el agua que le habían dado se le acabó. Se le acabó el agua. Y en su desesperación puso al muchacho, puso a Ismael debajo de un árbol. ¿Pero para qué lo puso? ¿Para que se refrescara? No, no fue para refrescarlo. No fue para refrescarlo. Verso 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Usted se acuerda lo que el primer pasaje que leímos ahorita? ¿Quién se acuerda? ¿Dónde leímos ahorita? Génesis. Oh, lo recuerdan. Qué bueno. ¿Qué promesa se le hace a esta mujer con respecto a ella y a su hijo? Que su hijo será grande. Que su hijo, que de ella Dios iba a sacar una nación grande. Pero en estos momentos, ¿qué es lo que ella está viendo? En el verso 15 y 16, ¿qué es lo que ella está viendo? Ella está viendo de todo menos una nación grande. Ella está viendo la muerte de su hijo. Y más atrás la muerte de ella. Eso es lo que ella está viendo. Ella en medio de su aflicción no veía otra cosa. En medio de la aflicción que ella tenía, lo único que veía era la muerte de su hijo. La promesa se le había olvidado. Así también a nosotros se nos olvidan las promesas que nosotros tenemos de parte de Dios en nuestras aflicciones. Cristo prometió estar con nosotros siempre, no importa el momento o la situación. Pero Satanás tiene un objetivo claro, que es sacar esas promesas de nuestra mente para que nosotros nos perdamos en nuestro sufrimiento. Ese es el propósito claro que tiene Satanás. Y en medio de la angustia no nos acordamos de que Dios es nuestro protector y que Él ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos: Dios, ¿y tu promesa dónde quedó? Dios, ¿dónde está tu promesa? Cuando esas bendiciones se tardan, Dios, yo no veo nada. No va a suceder nada. Decimos nosotros en nuestra mente. Porque Satanás tiene un objetivo claro. Y es destruir nuestra vida. Ese es el objetivo claro. Y Él puede destruir nuestra vida fácilmente, sacando la promesa de Dios de nuestra mente. Sigue diciendo, el ángel, ella escuchó la voz del ángel, porque ella se resignó. Ella dijo: ya, aquí se muere mi hijo. 17. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está.
Verso 18. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Aquí comienza Dios a recordarle lo que ya antes le había dicho. Aquí comienza Dios a recordarle que Él no va a dejar caer su promesa. Verso 19. Y entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. ¿De dónde salió esa fuente de agua? Aquí la Biblia dice que los ojos de ella fueron abiertos, porque ella tenía los ojos cerrados por la aflicción. Ella lo único que podía ver era muerte. Ella no podía ver más allá de la muerte, no podía ver más allá de su aflicción, y tenía los ojos cerrados. Aquí no dice la palabra de Dios que Dios hizo que naciera del desierto una fuente de agua. La fuente de agua estaba ahí, pero ella no veía la fuente de agua, porque ella estaba enfocada en el problema que tenía en el momento. Ella estaba viendo a su hijo muriendo, a punto de la muerte, y eso no la dejaba a ella pensar en la promesa que Dios le había hecho. A veces nosotros nos cegamos y no podemos ver la bendición de Dios al lado nuestro. A veces nosotros nos cegamos por causa de las aflicciones o por causa de las cosas que pasan en nuestras vidas, y no dejamos ver la fidelidad de Dios en nosotros. No dejamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. En estos momentos, cuando nosotros estemos pasando por esta circunstancia, lo lógico es que nosotros vayamos a la presencia de Dios y le pidamos al Señor que abra nuestro entendimiento. Pedirle al Señor que abra nuestros ojos para nosotros poder ver. No hay una prueba, todavía en la palabra de Dios no aparece una prueba registrada que no tenga una salida. Todas las pruebas tienen una salida. Pero si nosotros nos enfocamos en lo que es el momento que estamos pasando, no vamos a ver la salida y no podemos ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios tiene muchas promesas para nosotros, y Dios va a hacer que cada una de esas promesas se cumplan en nuestras vidas. Pero para que esas promesas se cumplan en nuestras vidas, nosotros debemos ser pacientes y esperar en Dios. Dios no tarda su promesa como mucho la tienen por tardanza. Dios hace cumplir su promesa en el momento exacto. Dios no necesita ayuda de parte nuestra. Cuando nosotros ayudamos, añadimos aflicción a nuestras vidas. Todo lo que pasa en nuestra vida, Dios tiene el control de eso. Y si nosotros no confiamos, ¿qué pasará? Vamos a vivir todo el tiempo ciego y no vamos a poder ver la salvación que está delante de nosotros. Debemos vivir una vida confiada en nuestro Dios. No es solamente decir que Dios es grande, es creer que Dios es grande para Él cumplir lo que Él ha prometido. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos un gran desafío por delante, y ese desafío es creerle a Dios por encima de lo que yo creo, creerle a Dios por encima de lo que yo veo, creer que esas promesas van a ser cumplidas. Suena fácil, pero no es fácil. No es fácil. Cuando usted ve que todo está contrario a la promesa, en el caso de Sara y Abraham, Sara inmediatamente dijo: sí, la promesa se va a cumplir, vamos a darle una ayudita. En esos momentos que nos sentamos tentados en darle una ayuda a Dios,
no invente. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios es autosuficiente. Dios no necesita que nosotros lo ayudemos. Vamos a tener un tiempo de oración para así concluir. Pedirle al hermano Alvin para que concluya con el resto de la programación. Vamos a orar. Dios poderoso, te doy gracias por el privilegio que tú nos has dado. Gracias, Dios mío, porque tu palabra nunca ha fallado. Gracias porque podemos ver tu promesa cumplida en nuestras vidas. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que tú abras nuestros ojos y tú nos ayudes a nosotros a poder ver claramente, ver más allá de las circunstancias, para así poder ver la promesa que tú has puesto delante de nosotros, para que nosotros podamos ver cumplida tu palabra, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes a nosotros a poder servirte siempre. Amigo que nos está viendo o escuchando, Dios tiene una promesa para ti. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú te acerques a Él. Y Él promete que te dará vida eterna. Dios quiere cumplir su propósito contigo. Acércate a Dios para que Dios te dé vida. Dios quiere abrir tus ojos. Dios quiere que tú le entregues su vida. Dios quiere que tú le sirvas y que tú creas en Él. Que tu confianza sea puesta en el Dios Altísimo. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú siempre nos sostienes con tu diestra y nos ayuda a seguir adelante, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermano. Vamos a entonces terminar con un himno. Y luego del himno vamos a tener una pequeñita reunión para recordar algunas cositas. Vamos a cantar así, hermanos, el himno que dice, el himno que cantamos ahorita, que decía, firme estaré, firme estaré. Sí, firme estaré. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar. No me diga nunca, puedo en él confiar. Vamos a cantar parados. Y porque igual no nos paró ni una vez. No sé quién enseñó esa costumbre de cantar sentado. Firme estaré. Así es, hermanos, en este tiempo tenemos que mantenernos firmes. Firmes en el Señor. Firmes creyendo en Él, confiando en Él, confiando en sus promesas. Cristo guarda siempre, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, pues guardarlo, eterna de los siglos, firme estaré. Nada me ha de mover, nada me ha de mover, pues guardarlo, eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues guardarlo, eterna de los siglos, firme estaré. Dice, nada me ha de mover, nada me ha de mover, pues guardarlo, eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura,
bendiga y pasen feliz resto de la tarde.